¿Y si te dijera que no eres tan libre como crees? ¿Que muchas de tus decisiones conscientes son apenas reflejos de una programación mental que ni sabías que existía? Vivimos atrapados en un sistema que premia la obediencia ciega y llama empatía a la sumisión moral. Te hacen sentir culpable por pensar distinto. Te enseñan a silenciar tu lucidez masculina para no parecer arrogante, y mientras tú dudas, el manipulador emocional avanza, se gana tu confianza y te maneja. Esto no es autoayuda, esto es una intervención brutal de realidad, porque la estupidez emocional no es falta de inteligencia, es exceso de dopamina mal gestionada. Y esa mezcla peligrosa te convierte en esclavo. Mientras crees que estás eligiendo, hoy vas a descubrir cómo te manipulan sin que lo notes, cómo tu necesidad de validación externa te vuelve ciego y, lo más importante, cómo empezar a romper este ciclo con pensamiento crítico despiadado. Hay una trampa que casi nadie ve, pero todos caen: creer que ser sensible es sinónimo de ser débil. El hombre moderno, intoxicado de validación externa y dopamina, empieza a confundir conexión emocional con sumisión moral. No sabe poner límites porque teme perder el amor, que ni siquiera es suyo. Ahí es donde nace la estupidez emocional, cuando el corazón manda y la cabeza se arrodilla. Y claro, los manipuladores invisibles huelen eso a kilómetros. Un ejemplo práctico: el tipo que aguanta faltas de respeto porque ella tuvo un mal día. ¿Suena noble? No. Suena a obediencia ciega disfrazada de compasión. Esa clase de autoengaño destruye tu lucidez masculina y te convierte en presa fácil de cualquier teatro emocional. Un consejo claro: si te sientes usado, lo estás siendo. Porque la sensibilidad no excluye el pensamiento crítico. Lo peligroso no es sentir, es no entender lo que estás sintiendo. Cuando un hombre actúa desde el ego herido sin procesar su sombra, termina confundiendo empatía con sumisión, y así repite relaciones donde solo recibe migajas a cambio de su alma. ¿Por qué? Porque fue programado desde niño para ser el bueno, sin cuestionar. Esa programación mental sigue dirigiendo sus decisiones como un titiritero silencioso. La sensibilidad real no se arrastra, se impone con firmeza. El que sabe quién es, siente sin culpa y piensa sin miedo. No se deja llevar por la inconsciencia colectiva que glorifica la debilidad como virtud. No es más hombre el que aguanta todo, sino el que distingue entre amor y control psicológico. Y si te parece exagerado, espera a ver lo que pasa cuando no comprendes el teatro emocional en el que vives. Muchos hombres hoy quieren ser escuchados, pero no saben escuchar lo que ocurre dentro del escenario emocional que los rodea. Buscan comprensión en un mundo que premia la manipulación invisible y castiga la autenticidad. Resultado: se sienten traicionados sin entender que ellos mismos se metieron al circo sin leer el libreto. La dopamina los empuja a buscar alivio rápido, no claridad. Ahí empieza el autoengaño. Un ejemplo común: el tipo que se abre emocionalmente con una mujer que apenas conoce, esperando consuelo, pero ella, atrapada también en su propio drama no resuelto, lo ve como débil. Culpa de ella, no. Culpa de él por no leer el contexto, por no notar que estaba pidiendo validación externa, no conexión genuina. La lucidez masculina comienza cuando entiendes dónde estás parado antes de abrir la boca. El ego herido busca ser comprendido sin antes comprender a los demás, y eso es parte de la estupidez emocional que nadie te advierte. La idea de que mostrar tus heridas sin integrarlas te hará más humano. No, solo te vuelve más vulnerable a la manipulación. La sombra no se comparte para ser curada por otros, se integra en silencio, y desde ahí se elige a quién mostrarla. El hombre que no comprende el teatro emocional en el que vive, actúa como extra sin saberlo, cree tener el control psicológico de su vida, pero solo repite guiones escritos por su crianza, su entorno y su necesidad desesperada de afecto. Pensar que el mundo te debe comprensión sin que tú hayas hecho el trabajo de comprenderlo es otra forma de obediencia ciega, y no tienes idea de lo que esa inteligencia te puede costar. Hay hombres que pueden citar a Kant, pero no saben cuándo están siendo usados emocionalmente. Pueden tener doctorados, pero ni una pizca de lucidez masculina. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin integración emocional es solo otro disfraz para la sombra. Esa arrogancia intelectual que evita sentir termina convirtiéndose en su prisión. Y luego se preguntan por qué, siendo tan inteligentes, su vida es un desastre. Conozco a muchos así, tipos brillantes que analizan todo, pero no pueden ver que siguen atrapados en relaciones tóxicas por miedo a estar solos. Tienen pensamiento crítico, sí, pero lo aplican solo hacia afuera. Hacia adentro hay puro autoengaño. Les cuesta aceptar que su inteligencia es parte de su sumisión moral. Usan la razón para justificar su miedo, no para liberarse de él. Saber mucho puede volverte estúpido si lo usas para evitar sentir. Es la estupidez emocional del que cree que pensar es suficiente, pero el inconsciente no se somete a la lógica.
Por eso hay hombres que comprenden conceptos complejos y aún así repiten errores básicos, porque no han desinstalado la programación mental que los empuja a buscar dopamina en lugar de verdad, y esa inconsciencia colectiva los aplaude. El problema no es tu mente, es que te convertiste en su sirviente. En lugar de usar tu inteligencia para cortar patrones, la usas para racionalizar la repetición. Te volviste experto en justificar relaciones vacías, decisiones estúpidas y obediencia ciega, y así tu intelecto, que debería liberarte, se convierte en otro mecanismo de control psicológico. Pero hay algo que ni ese disfraz puede ocultar. Jung no hablaba por hablar. Él entendía que el intelecto, sin alma, es puro teatro. Muchos hombres se esconden detrás de sus argumentos como quien usa un escudo para no sentir. Pero la sombra no se disuelve con ideas, se revela en tus reacciones. Cuando gritas por una crítica o te hundes porque te ignoran, no es tu lógica la que habla, es tu ego herido. ¿Y tú? ¿Aún crees que pensar mucho te hace más fuerte? La integración emocional no es cursilería, es supervivencia. El que no reconoce su sombra vive manejado por ella. Y no hablo de poesía barata, hablo de no explotar cuando tu pareja te contradice. De no volverte un niño herido cada vez que te sientes ignorado. Esa estupidez emocional no se corrige leyendo, se trabaja enfrentándola. Un buen inicio, diario emocional. Plus, terapia junguiana. No te rías, pruébalo. Muchos hombres repiten frases profundas que no viven, hablan de conciencia, pero actúan desde la programación mental más básica. No se trata de citar a Jung, sino de encarnar su enseñanza. El hombre que no integra su sombra se convierte en esclavo de ella. Y lo peor, cree que está en control. Esa es la manipulación invisible más eficaz, la que tú mismo eliges sin notarlo. ¿Has notado que los más inteligentes muchas veces son también los más reactivos? Esa lucidez sin gestión emocional es veneno. El pensamiento crítico sin integración es como una espada sin empuñadura. Termina cortándote a ti, y mientras más sabes, más justificas, más racionalizas, más te alejas de lo real. Pero cuando la claridad se convierte en aislamiento, la verdadera trampa apenas empieza. El hombre lúcido carga una maldición, ver lo que otros no ven y callarlo para no incomodar. Sabe que su claridad no encaja en el ruido de la inconsciencia colectiva. Entonces se autocensura, se rodea de mediocres para no parecer arrogante. Y el precio, su autenticidad, esa lucidez masculina termina encerrada, asfixiada por el miedo a destacar demasiado. Un ejemplo real, el tipo que en reuniones se guarda su opinión porque nadie lo entendería. Prefiere pasar por desapercibido antes que parecer complicado, pero cada silencio alimenta su sombra, y esa estupidez emocional, de silenciarse para agradar, lo va matando por dentro. Lo que debería ser pensamiento crítico, termina en sumisión moral, porque no quiere ser el pesado. Se vuelve invisible. Hay algo perverso en la forma en que el hombre moderno negocia su poder. Lo entrega para ser aceptado, y luego se queja de estar rodeado de personas que no lo nutren. Pero, ¿cómo vas a crecer si te niegas a incomodar? Esa obediencia ciega al confort emocional es la nueva esclavitud, una forma sofisticada de manipulación invisible. Te enseñan a reprimir tu brillo para no humillar a los demás. Pensar que bajar tu nivel es humildad, es otra forma de estupidez funcional. El que sabe y no habla, el que ve y no actúa, está traicionando su conciencia. La dopamina social, likes, aprobación, aceptación, vale más que su propia voz, y así, sin notarlo, repite el patrón. Esconder su grandeza para encajar. Pero cuando tu claridad te aísla en vez de darte poder, algo más profundo está fallando. Ser claro duele, no por la claridad en sí, sino por lo que revela, la mediocridad de lo que te rodea. El hombre lúcido no se siente superior, se siente solo, porque ve el autoengaño colectivo, la manipulación invisible, y no puede fingir que no lo nota. Entonces calla, se aísla, no por ego, sino por hartazgo, y ahí empieza el verdadero reto. No volverte cínico. Te pasa cuando ya no puedes hablar de ciertos temas sin que te miren raro, cuando tu lucidez masculina te hace ver patrones destructivos, pero nadie quiere escuchar. Ahí entiendes que pensar diferente no es virtud, es castigo social. Te aíslan porque tu claridad amenaza el control psicológico que lo sostiene. Y tú, por no romper la armonía, te tragas el fuego. Pero ese aislamiento tiene un precio emocional altísimo. El ego herido empieza a jugarte en contra. Te dice que estás solo porque no vales, no porque ves más, y si no estás alerta, caes. Caer en la estupidez emocional de querer volver al rebaño para sentir pertenencia. Volver a la sumisión moral, pero ya no encajas, porque una vez que ves, no puedes dejar de ver, y ahí es donde muchos se quiebran, donde el pensamiento crítico se convierte en peso, pero también es donde pueden hacer algo brutalmente poderoso, la soberanía interna, esa claridad que ya no busca validación externa, sino impacto real.
Pero para llegar ahí, primero debes entender por qué las masas premian la ignorancia útil y castigan la reflexión incómoda. Vivimos en una era donde ser ignorante no solo es tolerado, es celebrado. El hombre que no cuestiona, que sigue la corriente, que obedece sin pensar, es premiado. Lo ascienden, lo aplauden, le dan likes. ¿Por qué? Porque su ignorancia es útil, no molesta, no incomoda. La inconsciencia colectiva lo abraza como a un buen sirviente, y eso lo convierte en ejemplo para otros. Mientras tanto, el que piensa, el que cuestiona, el que incomoda con su lucidez masculina, es tachado de problemático. Lo silencian, lo etiquetan, lo aíslan. Irónico, no estratégico, porque la reflexión incómoda amenaza el control psicológico que sostiene al sistema. Ese sistema necesita obediencia ciega, no pensamiento crítico. Necesita dopamina, no conciencia. Un ejemplo claro, en el trabajo, el que cuestiona decisiones absurdas es visto como rebelde. Aunque tenga razón, el que obedece sin chistar, ese sí es de confianza. Así se premia la estupidez funcional, se le da poder al que no piensa y se castiga al que ve demasiado. Pero lo peor es que muchos hombres, por miedo a perder aceptación, eligen ser útiles en lugar de ser verdaderos. Y ahí empieza una cadena silenciosa de autoengaño. Te convences de que no vale la pena hablar, de que mejor llevar la fiesta en paz. Pero esa paz es sumisión moral. Esa fiesta es anestesia emocional. Y cuando ves que el manipulador carismático tiene más influencia que el sabio silencioso, te preguntas si vale la pena seguir despertando. Pero entonces descubres algo peor. Hoy en día, la verdad no vende. Lo que vende es el espectáculo. El hombre moderno no busca comprensión, busca dopamina. Quiere que lo entretengan, no que lo despierten. Por eso el manipulador carismático triunfa. Dice lo que la gente quiere oír, como quiere oírlo. Mientras tanto, el sabio silencioso, que podría sacarte del pozo, es ignorado, porque no grita, porque no seduce. En redes sociales pasa a diario. El tipo que habla con frases vacías, pero con tono emocional y mirada intensa, se vuelve viral. El que te dice verdades incómodas, con serenidad y profundidad, queda en la sombra. ¿Y tú? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás premiando con tu atención? Porque ahí es donde se juega tu programación mental. Ahí decides si alimentar tu lucidez masculina o tu estupidez emocional. El entretenimiento te anestesia, te hace sentir bien sin hacerte bien. Y eso te vuelve manipulable, porque cuanto más adicto eres al estímulo, menos toleras el silencio, la introspección, la reflexión incómoda. Por eso muchos hombres terminan idolatrando al carisma vacío y despreciando la sabiduría callada, no por maldad, sino por condicionamiento, por obediencia ciega a lo que todos consumen. Y esa cultura tiene una trampa, te convence de que sentir algo fuerte es lo mismo que entender algo profundo. Pero no es lo mismo. El discurso emocional no es garantía de verdad. De hecho, muchas veces es su máscara. Y mientras sigas validando la estupidez emocional ajena por miedo a parecer cruel, seguirás atrapado en ese teatro de ilusiones. Hay una línea muy delgada entre ser empático y ser estúpido emocionalmente, y muchos hombres la cruzan sin saberlo. Creen que ser compasivo con quien los daña es una muestra de grandeza, pero no lo es. Es autoengaño, es obediencia ciega al mito del buen hombre. Porque cuando justificas lo injustificable, no estás siendo noble, estás traicionando tu lucidez masculina. Ejemplo, ese amigo que siempre abusa de tu tiempo, tu energía, tu confianza, y tú lo toleras porque está pasando por algo. En serio. Todos estamos pasando por algo, pero solo algunos usamos eso como excusa para seguir manipulando. Si sigues premiando esa conducta, estás reforzando tu propia sumisión moral. Estás validando la manipulación invisible que te desgasta poco a poco. La empatía tóxica es esa que te obliga a ponerte en el lugar del otro, pero nunca en el tuyo. Te hace cargar con problemas ajenos mientras tus propias necesidades son ignoradas. Y luego, cuando explotas, te llaman insensible. La sombra se alimenta de esas concesiones, de ese miedo a parecer cruel. Pero, ¿qué tan cruel eres contigo mismo por no poner límites? Ser compasivo con quien no lo merece no es bondad, es estupidez funcional. Y esa estupidez te mantiene en ciclos de desgaste emocional que anulan tu poder. ¿Cuántas veces más vas a justificar la agresión ajena para no incomodar? Porque cada vez que lo haces, le enseñas a los demás que contigo se puede jugar. Y lo peor es que ni siquiera necesitas que te ataquen para caer en la trampa. Es incómodo pero necesario. Muchas veces validas lo absurdo solo para no quedar como el malo. Aceptas discursos vacíos, reacciones desproporcionadas, dramas sin sentido.
Por miedo a que te rechacen, a que te etiqueten, a que te digan que te falta empatía. Pero ese miedo no es compasión, es dopamina mal dirigida. Es otra cara de tu ego herido buscando aceptación. Pasa en relaciones, en familia, en trabajo. Alguien explota sin razón y tú asientes con la cabeza como si eso fuera normal. Como si contener la emoción ajena fuera tu deber. Y te convences de que estás siendo empático, cuando en realidad estás perpetuando el autoengaño. No lo haces por ellos. Lo haces por ti, para no enfrentarte al juicio, para seguir perteneciendo a la inconsciencia colectiva. Esa validación emocional no es bondad, es programación mental, es una obediencia ciega que arrastras desde la infancia, donde ser bueno significaba no molestar. Entonces creces validando la estupidez emocional ajena como forma de protección, pero cada vez que lo haces pierdes fuerza, tu pensamiento crítico se apaga y la sombra del otro se vuelve la dueña del espacio. ¿Hasta cuándo vas a seguir premiando la mediocridad emocional? ¿Hasta cuándo vas a seguir disfrazando cobardía de compasión? Porque el día que digas no, que nombres la manipulación, que pongas un límite claro, ese día vas a sentir culpa, pero también vas a recuperar poder. Y entonces vas a descubrir que tu necesidad de tener la razón puede ser también tu mayor debilidad. Creer que tener la razón te protege es una de las formas más sofisticadas de estupidez emocional, porque mientras estás ocupado demostrando que sabes, no ves que estás siendo manipulado. Tu necesidad de ganar la discusión te convierte en presa fácil del que sabe tocar tu ego herido. No importa si estás diciendo la verdad. Si lo haces desde la herida, estás perdiendo. Ejemplo clásico: discutes con alguien emocionalmente inestable y terminas exhausto, frustrado, vacío. ¿Ganaste? No. Caíste en su juego. Validaste su manipulación invisible al querer probar tu punto, porque para él o ella el objetivo nunca fue el argumento. Fue el control psicológico. Fue hacerte reaccionar. Y tú, con toda tu lógica, entraste como principiante. El pensamiento crítico no se mide por cuántas veces tienes razón, sino por tu capacidad de elegir tus batallas. El que siempre necesita demostrar su inteligencia termina siendo esclavo de ella. ¿Por qué? Porque lo importante deja de ser la verdad y pasa a ser tu imagen. Tu lucidez masculina se vuelve un teatro, una actuación que repites cada vez que alguien te toca el orgullo. Y ahí el narcisismo se disfraza de justicia. Crees que estás defendiendo lo correcto, pero en realidad estás defendiendo tu identidad. Esa que no soporta sentirse ignorada, invalidada, derrotada. Y entonces, obedeces sin darte cuenta. Obedeces a tu sombra, a ese niño que necesita ser validado. Y así el buen hombre empieza a convertirse en su propia jaula. Maquiavelo lo entendía mejor que nadie. Creerte más sabio es la trampa perfecta. Porque en cuanto piensas que estás por encima, te vuelves ciego a tu sombra, a tus errores, a tu estupidez emocional disfrazada de lucidez. El hombre moderno cae ahí a diario, se embriaga de conocimiento, se siente superior y termina dominado por su propio ego herido. Ese tipo que siempre da consejos, que siempre tiene una opinión más elevada. Muchas veces es el más perdido, porque su necesidad de enseñar viene del miedo a mirar hacia adentro. ¿Qué pasaría si dejara de hablar? Si escuchara, descubriría que su sabiduría es solo programación mental, palabras repetidas, opiniones sin integración, dopamina intelectual que solo anestesia. El verdadero sabio no se siente sabio, no necesita imponer su visión, porque no está buscando validación externa. Pero el que se cree por encima, ese cae fácil en la manipulación invisible, porque no cuestiona lo suyo, solo lo ajeno, y así su pensamiento crítico se convierte en dogma. Y el dogma, ya lo sabes, es el refugio del que teme enfrentarse con su propia sombra. Nada esclaviza más que esa sensación de superioridad constante, porque te aísla, te impide aprender, te convierte en juez, nunca en alumno. Y entonces te preguntas por qué, con tanto conocimiento, tu vida no cambia. ¿Por qué repites errores básicos? ¿Y por qué, por más que leas a Maquiavelo, sigues atrapado en la necesidad absurda de parecer el bueno? Desde niños nos programaron, ser bueno es no levantar la voz, no incomodar, no decir no. Y así muchos hombres crecen confundiendo justicia con sumisión moral. Quieren hacer lo correcto, pero a costa de sí mismos. Se tragan el enojo, las sospechas, los límites, por no parecer malos, y terminan pagando un precio altísimo. Su respeto propio, su poder interno, ejemplo común. El tipo que se deja usar por su familia, pareja o trabajo porque no quiere problemas. Pero adivina qué, los problemas vienen igual, solo que ahora lo encuentran más débil, más desgastado. Esa estupidez emocional de evitar el conflicto para ser aceptado solo alimenta el control psicológico de los demás sobre él. Y lo peor es que lo hace por amor. El hombre justo no es el que cede todo.
Es el que elige cuándo ceder y cuándo endurecerse. Pero el miedo a parecer cruel lo vuelve blando, lo vuelve manipulable, pierde claridad, y ese buen hombre termina siendo usado por los peores, porque la inconsciencia colectiva no respeta al que se anula, solo respeta al que sabe cuándo cortar, cuándo callar y cuándo romper. La lucidez masculina exige renunciar a la necesidad de ser visto como bueno, porque esa imagen que tanto cuidas es otra forma de esclavitud, otro tipo de dopamina, la de parecer correcto, y mientras sigas actuando desde ahí, la moral del esclavo seguirá dirigiendo tu vida. Pero cuidado, la sombra que reprimes por no parecer malo, un día se cobra todo con intereses. La bondad sin límites es otra forma de estupidez emocional, porque ser bueno no significa decir que sí a todo, ni tragarse cada ofensa. Eso no es virtud, es autoabandono. El hombre moderno ha confundido la justicia con la pasividad. Cree que ser justo es no reaccionar, no confrontar, no incomodar. Pero un justo sin fuerza es un mártir, y los mártires no cambian nada. Conoces al tipo que siempre está ahí para todos. Aunque esté destruido por dentro, ese no es un héroe. Es un esclavo emocional con sonrisa. Su sombra lo domina desde la culpa. Cree que su valor está en complacer, en sostener a todos menos a sí mismo. Y cada acto de bondad mal entendida lo hunde más, lo aleja de su lucidez masculina, de su eje. Ser justo es poder decir no sin culpa. Es saber cuándo cerrar la puerta, cuándo levantar la voz, cuándo soltar. No es andar buscando pleito. Es no temerle, es mirar de frente la manipulación invisible sin parpadear, porque el que confunde justicia con debilidad termina siendo usado como peón, como herramienta de la programación mental colectiva. La verdadera justicia nace del equilibrio entre claridad y firmeza, entre corazón y espada. Pero eso exige matar la necesidad de validación externa, dejar de actuar para agradar, porque cuando entiendes que ser bueno no es lo mismo que ser débil, dejas de justificar tu obediencia ciega y empiezas a preguntarte, ¿cuántas decisiones has tomado por miedo, no por convicción? Tu cerebro ya lo sabe. Esa persona no te conviene, esa decisión te arruina, ese patrón te destruye, pero vas y repites. ¿Por qué? Porque tu dopamina manda, porque aunque tu conciencia entendió la lección, tu sistema nervioso sigue adicto al estímulo, a la emoción, al drama, y ahí entra la estupidez emocional. Saber algo y, aún así, actuar como si no supieras, pasa con relaciones, con hábitos, con decisiones impulsivas. Terminas con alguien que te manipula, pero regresas cuando te escribe bonito, dejas el vicio, pero vuelves cuando te sientes solo. No es que no sepas, es que estás condicionado, tu dopamina te gobierna. Y la programación mental no se rompe solo con libros, se rompe con conciencia diaria. Plus, acción incómoda y sostenida. Muchos hombres creen que tener claridad es suficiente, pero si no gestionas tu química interna, esa claridad se vuelve impotente. Saber que algo está mal no te impide repetirlo si estás biológicamente enganchado. Y mientras no domines eso, tu ego herido seguirá eligiendo placer a corto plazo sobre lucidez masculina, porque la adicción emocional no se cura con lógica. Ahí es donde se necesita disciplina emocional, técnicas reales, respiración consciente, cold showers, meditación, ejercicio físico sin dopamina externa, sin música, sin estímulos. ¿Para qué? Para reprogramar tu respuesta al vacío. Porque si no transformas tu sistema nervioso, seguirás cayendo en el autoengaño y pensarás que estás avanzando. Mientras das vueltas en círculos, ahora que viste todo esto, dime algo. ¿Cuántas decisiones has tomado desde el miedo y no desde la claridad? ¿A cuántas personas les diste poder sobre ti solo por no parecer malo? ¿Y cuántas veces más vas a justificar tu estupidez emocional antes de hacer algo con ella? Ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes esconderte detrás de frases vacías, porque lo viste, lo entendiste, lo sentiste. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir actuando como un hombre domesticado o vas a recuperar tu poder interno? La decisión es tuya, pero si llegaste hasta aquí, sabes que algo dentro de ti ya despertó. Suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para seguir desmantelando cada mentira que te ha mantenido débil. Porque aquí no venimos a motivarte, venimos a sacudirte.